bien. Ok, pues bueno. El tiempo es bueno. El tiempo empieza a tomar pues bueno, el tiempo empieza a tomar forma y empieza a tomar autoridad. Amén. Creo que vamos a estar solitos el día de hoy. Amén. Entonces, pues, ¿qué haremos? Amén. Vamos a tomar el tiempo para poder dar la prédica, que podamos cada uno de nosotros aprender en este día lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ok, ¿y alguien que le quiera dar gracias a Dios o que quiera contarnos algún testimonio para la gloria de Dios? Pues yo le quiero dar gracias a Dios por estos tiempos de Amén. lluvias, gracias a Dios que nos ha mandado la lluvia. Sí. Es que por otras personas, ¿verdad?, que están sufriendo, que están batallando por la pérdida de sus pertenencias, más Claro. sin embargo, pues no es agradable, pero es muy necesaria la lluvia en ciertas partes del país. Así es. Me imagino que en muchos países, porque hemos estado batallando con tanta sequía, por tanto calor, que se están incendiando los bosques. Entonces, pues yo creo que es muy necesaria la lluvia y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque nos ha mandado las lluvias y porque nos ha tenido por bien. Nos ha tenido por bien principalmente, nos ha dado salud, nos ha dado todo lo necesario, no nos ha soltado de su mano, nos ha dado lo necesario también para seguir sosteniendo este lugar que Él nos lo dio y Él nos sigue dando para seguir adelante con este lugar, levantándolo y prosperándonos para que cada día el Señor siga trayendo más obreros a la mies, ¿verdad? Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por eso, le doy muchas gracias a Dios también por este tiempo, por este momento que estamos aquí hoy ahorita. Sí, muy bien. Pero nosotros confiamos en Él, que va a seguir trayendo gente, que va a seguir pues manifestando su gran amor en nuestras vidas, en este lugar. Y pues gracias a Dios por todos los hermanos, por su salud, por sus vidas y por todo, porque han sido hermanos que nos han apoyado en cada momento, en todo tiempo. Así es. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Algo les pasaría, esperemos que tengan salud, que estén todos bien, que a lo mejor les haya vencido la televisión, la cámara, lo que sea, pero pues que estén bien. Amén. ¿Alguien más que le quiera dar gracias a Dios? Nadie más. Ok, pues bueno, vamos a empezar, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Seguimos viendo cómo iniciar y sostener la meditación, que es el principio del éxito. El éxito Dios nos lo empieza a, proporcionar a través de ser fieles a su palabra, a través de estar meditando, injertándola y poniéndonos a la orden de Dios. ¿Sí? La semana pasada vimos parte de lo que es la responsabilidad que nos da una limpia conciencia. Y ahorita estamos viendo en la Escritura acerca del sufrimiento, que va de la mano juntamente con el perdón. Vimos la semana pasada, 1 de Pedro 2, 18 al 25, vimos una parte de la Escritura. ¿Vale? ¿Estamos hoy? Hoy estamos a 7 de julio. Entonces vimos parte de esto, de la Escritura, y esperamos poder seguir ahorita con lo mismo. ¿Eh? Amén. Ok, ¿alguna duda acerca de lo que vimos la semana pasada? ¿Algo que se haya quedado por ahí como a medio entender, nada? Ok, bueno. Entonces, como ya vimos 1 de Pedro, ahora vamos a ver Mateo 5:44. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Vamos a darle lectura, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de el sufrimiento, o acerca del perdón, que es el principio del sufrimiento.
Y vamos a ver lo que nos dice en el 5:44. Cuando estemos ahí me dicen amén para darle lectura. Versículo 44. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. ¿Mandé? Nada. Adelante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si adelante. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces aquí el Señor también está hablando acerca de el sufrimiento que va ligado al perdón, porque primeramente nos dice que amemos a vuestros enemigos, y dice bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, si nosotros nada más amamos a los que nos aman, pues no estamos haciendo nada de más. Si nosotros nada más bendecimos a los que nos bendicen, pues tampoco estamos haciendo nada de más. No estamos aplicando el principio del sufrimiento que va de la mano con el perdón. Entonces, Dios nuestro Señor, a través de Jesucristo, nos dice que nosotros debemos de bendecir a nuestros enemigos, a todos aquellos que nos maldicen, y que hagamos bien a los que nos aborrecen. ¿Sí? Y aquí se cumple entonces la escritura que habla acerca del sufrimiento, y una vez más que va de la mano del perdón. ¿Amén? ¿Alguna duda? Fíjense bien lo que dice aquí en el 45 para que le pongamos un poquito más de atención. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces aquí el Señor todavía nos está diciendo que si hacemos lo que nos está recomendando, vamos a ser sus hijos. Si no lo hacemos, ¿qué seremos entonces? Bastardos, dice la palabra de Dios. Vamos a estar batallando, vamos a estar fallando. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, pues ya yo creo que con esto del sufrimiento que va de la mano con el perdón, queda claro. Y vamos a ver ahora lo que la Escritura habla sobre la propiedad, que es también ceder derechos. Esto ya lo habíamos estado viendo. Vamos a ver Filipenses 2 del 1 al 16. Filipenses 2 del 1 al 16. Aquí vamos a ver cómo nos habla acerca de la propiedad, que es el principio de ceder derechos. Mis expectativas de derechos también. ¿Sí se acuerdan de ese estudio que estuvimos viendo, las expectativas de derechos, cómo nos echan a perder, cómo no podemos avanzar? ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa en vez de algo que Dios realmente dice. Y pues vamos a ver lo que dice Filipenses 2 del 1 al 16. Sí, síganlo ahí con la vista, yo lo leo todo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Hasta ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí en Filipenses 2? Acerca de ceder derechos. Dice aquí en el 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, lo primero que tenemos que tener todos para poder disfrutar de una buena relación con Dios entre los hermanos, en la iglesia, en el hogar, en todo lugar, es sentir lo mismo, teniendo que el mismo amor y el mismo gozo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, el gozo y el amor del Señor deben de estar en nosotros. ¿Para qué? Para que esta parte de ceder derechos, que es el principio de la propiedad, ahora pues empiece a operar en nosotros. ¿Por qué? Porque le vamos a ceder el derecho a Cristo de operar en nuestra vida a través del gozo, a través del amor, sintiendo lo mismo que el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y luego nos trae otro consejo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, ¿sí? O a él mismo. Otra parte que hay que ver es que no debemos de hacer nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad. Buenas tardes, sean bienvenidos a la casa del Señor, tanto los grandes como los pequeños. Estamos hablando acerca de la propiedad, que es ceder derechos. ¿Ceder derechos para quién? Para Cristo, para Dios nuestro Señor. Y estamos viendo en Filipenses, estamos en Filipenses 2 del 1 al 16, ahorita estamos en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. En el cual nos dice, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Entonces, de ahora en adelante nosotros no lo vamos a hacer por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? ¿Qué hemos entendido por vanagloria? ¿Altaneros? Altaneros no. Es algo que nos sale bien, nosotros tomamos la gloria de Dios. Por ahí va más o menos. Bueno, le queremos robar la gloria a Dios. Más o menos es más o menos algo similar. Vanagloria quiere decir que la gloria que no es buena. Acuérdense, algo vano es algo que no sirve. Vano, ¿cómo se llama? De inservible o de que no te va a ayudar en nada. Por eso dice vanagloria. Por eso dice aquí que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria es hacerlo también en nuestras propias fuerzas, gloriándonos a nosotros mismos, como dice mi esposa ahora sí, sin darle gloria a Dios. Por eso es vanagloria, porque lo voy a hacer en mis fuerzas, en lo que yo pienso, creo y siento. Pero si lo hago como Dios dice, entonces ya no es vanagloria. Aquí tenemos, por ejemplo, a Caín y Abel. Uno lo hizo como Dios dice y el otro lo hizo como él creyó que era bueno. Los dos le dieron lo mejor que tenían, pero solamente uno lo hizo bajo ¿qué? Bajo la voluntad de Dios. Entonces, ahí hubo el primer asesinato en el mundo por una vanagloria. Fíjense bien lo que ocasiona la vanagloria. Se ocasiona un asesinato por no hacer las cosas como Dios nos pide. ¿Sí? Por eso dice más adelante, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces yo voy a ver a todas las personas como superiores a mí. Si yo veo a una persona superior a mí, ¿cómo me voy a comportar con esa persona? Por ejemplo, si llega aquí, por ejemplo, un piloto aviador, ¿cómo nos vamos a comportar con él? Con respeto, ¿verdad? ¿Cómo más? Eso es con respeto, con atenciones. ¿Cómo más? Acuérdense, por lo regular, como es un aviador, entonces lo vemos porque trae su uniforme, su gorrito, sus insignias, lo vemos más arriba que nosotros. Entonces, ¿cómo los podemos a ellos tratar en la vida real? Más que nada con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto y ahora sí que no le vamos a decir cosas que lo molesten, ni tampoco le vamos a presumir algo que no tenemos. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Más o menos. Entonces dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí hay otro ejemplo que se da mucho en la iglesia y que a mí me sucedió y que yo creo a muchos les sucede cuando recién llegan. Cuando vemos a una persona que está predicando o que está compartiendo la palabra como maestro, maestra o como orador o imponiendo manos, decimos, yo quiero ser como él o como ella. No sé si les ha pasado. Eso es tenerlos como que es, estimarlos como superiores a nosotros mismos. Tenemos el mismo valor, nadie es superior aquí, pero el consejo nos lo da el apóstol Pablo, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos para mantener ese respeto. Amén. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí es donde vamos a ceder los derechos. ¿Sí? ¿Qué es ceder un derecho, Chio? Esto ya lo hemos visto. Acuérdate, hemos visto lo del estudio de cediendo derechos. Es el principio de la propiedad, esto ya lo hemos visto.
Entonces dice aquí, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué es ceder derechos? No ver nuestra necesidad, sino ver la necesidad de la otra persona, ¿no? Así es, Para poderlo ayudar. para poderlo ayudar. Yo veo la necesidad de la otra persona y se lo doy. Ahora, hay una definición. El derecho que nosotros tenemos es lo que está escrito, ¿sí? Esos son mis verdaderos derechos. Mi derecho, por ejemplo, es que mi esposa me respete y se someta a mí como al Señor. ¿Sí? El derecho de ella es que yo la trate como vaso más frágil. ¿Y qué más? Y que la ame, que la cuide, que la proteja, que le dé dinero, que le dé patadas, Claro, es que hay que ser proveedor, ¿sí? Entonces, esos son sus derechos. Pero ¿cómo se llama? Un supuesto derecho que no tenemos, ¿cuál es? Por ejemplo, ahora. Descanso. Un descanso. Es que es mi derecho. Yo trabajé todo el día, es mi derecho a descansar y ya no atender a la familia ni a los hijos. Ni nada. ¿Qué fuerte se da? Sí. ¿Por qué? Porque luego a veces llega la noche y ya no queremos atender. O a veces en la tarde ya no queremos hacer nada. Cuando tenemos que trabajar todo el día. Todo el día. Otro, bien clásico. Es sábado, ya tenemos la raya y me merezco mis qué. Mis chéves. Cuando tampoco es algo que esté escrito. Porque en la palabra de Dios no dice que el hombre tiene derecho a beber, sino dice que no se embriague, sino que sea lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? El derecho del hombre, en el fin de semana, después de trabajar, es estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, no embriagarse con alcohol. ¿Sí? Eso es ceder derechos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es lo que decía Viri, ver las necesidades de los demás y poder ayudarles, o tratar de suplirles sus necesidades. ¿Amén? Amén. Ok, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, el sentir que hubo en Cristo Jesús dice es que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, nunca dijo, yo no me voy a despojar de mi deidad, de mi poder, yo no voy a ir a la tierra a convertirme en hombre. Sino que él dijo, bueno, yo me quito mi poder de Dios y me hago como un hombre. ¿Sí? Por eso dice aquí que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué hizo él? Se quitó todo su poderío, se dio sus derechos. Él tenía todo el derecho de seguir siendo Dios. Él tenía todo el derecho de seguir estando en el reino de los cielos. Él tenía todo el derecho de estar junto a su Padre, del cual nunca se había separado. Y él tenía el derecho de decir, yo no voy a la tierra. Pero ¿qué hizo él? Se dio sus derechos y se hizo hombre, como cada uno de nosotros. Él empezó a ceder ese derecho y se hizo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre todavía, fíjense bien, se humilló quitándose su deidad. Hagan de cuenta que ustedes son el presidente y la primera dama de aquí de todo México y se despojan de eso, primero. Segunda, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, aparte de que nos quitan nuestro reinado o entregamos el reinado, todavía nos vamos a humillar hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dio el Señor Jesucristo derechos o no los cedió? Sí, ¿verdad? Todos sus derechos los cedió. ¿Pero por qué creen que Él cedió todos sus derechos? ¿Por qué lo creen? ¿Perdón? Por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, por la pasión que tiene Él por nuestras almas, por darnos una mejor vida, por empezar a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, por tener una eternidad juntamente con Él, pero lo más importante, y algo que vi en la semana y que me impactó y que la verdad me ha puesto a pensar tanto que yo digo, ¿cómo somos tan egoístas que no podemos ceder este derecho? Fíjense bien nada más lo que nos vamos a perder. Olvídense de que si nos vamos al infierno y que esté el lago de fuego y el gusano que nunca muere y pasar ahí la eternidad. No, vamos a estar separados de aquel que nos amó con amor eterno. Pues eso es lo más triste, que alguien que nos ama lo estamos despreciando, lo estamos haciendo a un lado, vamos a ir al infierno, en caso de los que no se arrepientan, y estar ahí sufriendo por no aceptar el amor de ¿quién? Del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y no podemos despojarnos de esto para aceptar un amor tan sublime, tan hermoso, tan maravilloso. Por eso dice aquí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el 9, si nosotros cedemos derechos, que es el principio de la propiedad, dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense bien nada más esta exaltación que le dio Dios a nuestro Señor, una exaltación que es sobre todo nombre. Ahorita den de cuenta que el Padre está descansando, está de vacaciones, pero el Hijo es el que tiene toda la autoridad, es el que está trabajando con todos nosotros, es el que está dándonos lo mejor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida plena, una vida maravillosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, aunque yo soy Dios, esto yo lo voy a ceder y me voy a humillar a mí mismo, y luego todavía en la tierra me voy a humillar hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué les pone a pensar esto, hermanitos y hermanitas? No hemos dado nada. No hemos dado nada. ¿Qué más? Que seguimos fallando. Que seguimos fallando. ¿Qué más? Humillarnos a nosotros mismos, ¿cómo es eso? Reconocerlo, como estábamos viendo el domingo, al Señor Jesucristo en todo y en todos. Muchas veces esta parte de ceder derechos nos gana. Por ejemplo, si Dios a través de una persona que yo la veo fuerte, para que esté trabajando y para que consiga su empleo, yo lo veo en la calle pidiendo limosna, si yo no le doy limosna y digo, pues tiene fuerzas para trabajar, que vaya y consiga empleo, no estoy cediendo mi derecho ante Dios. ¿Sí me sigue? ¿Por qué? Porque yo estoy juzgando a esa persona, yo no sé las limitantes que él tenga. Yo no estoy viendo a esa persona como superior a mí. Porque si viene el presidente y me dice, présteme 5 pesos, ahorita se los pago, se los doy de volada. Y no se preocupe, señor presidente, o dame 5 pesos y se los damos de volada. Pero ¿por qué a una persona que aunque lo veamos fuerte para trabajar y todo, a veces no le damos? Eso es humillarnos delante de la presencia de Dios. Ahora también ante una orden o ante una petición. ¿Sí? Comúnmente, ¿en dónde empieza nuestro problema? ¿En la iglesia o en el hogar? Cuando se nos pide algo.
ejemplo, el domingo hice la invitación para que se apuntaran a hacer el aseo y nada más Ricky y Chayo están anotados. ¿Nadie más? Nadie dijo, pues yo ahorita me pongo, no, espérame, pero nadie dijo aquí, ahorita yo me pongo de acuerdo con la hermana, o oye, Raquel, ¿cuándo me toca a mí? Porque yo que les dije a Ricky y a Chayo que les toca este domingo. Nadie le dijo a mi esposa, porque les dije, ahí se ponen de acuerdo con mi esposa, vamos a hacer un rol. Nadie le dijo a mi esposa cuándo le tocaba. Por ejemplo, ahorita el número 1 ya es Ricky y Chayo. El número 2, si dices tú, Chivo, pues tú. Va a ser una vez a la semana. Pero el domingo no, entre semana. No, por eso, entre semana para que el domingo esté limpio. ¿Sí? Serías tú el 2. Si no hay nadie más, el 3 seríamos mi esposa y yo otra vez. No sé si al rato Lalito quiera de nuevo. No sé si ustedes al rato se anoten. Pero eso es humillarnos. ¿Por qué? Porque es estar dispuestos a servir a Dios. ¿Sí? No es otra cosa más que tener la disponibilidad para poder servir a Dios. Amén. Eso es humillarse delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, Él como su Hijo, vio una necesidad. Acuérdense, estamos aquí en esta tierra para suplir las necesidades de los demás. Bien dijo ahorita Viri, ¿verdad? Para suplir las necesidades de los demás, pero luego a veces las vemos y no les ayudamos. Por eso la palabra de Dios nos dice, no me acuerdo si en Pedro, que dice que si vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón para con él, pues entonces no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Estamos mal ante la presencia de Dios. Algo que me agradó mucho, no sé si fue el día del Padre o cuándo fue cuando surgió la necesidad de la batería, y lo digo con todo respeto, ¿sí? ¿Cuándo surgió la necesidad de la batería? El día del Padre. Dijo Rosado, pues vamos a cooperarnos todos. Ya ahí los que tuvimos la disposición cooperamos, se te hizo llegar el dinero y compraste la batería. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y fue de gran bendición, pero todos, aquí la mayoría, levantamos la mano para poder ofrendar y que se comprara esa batería. Eso es tener una humillación delante de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la propiedad me dice, no, pero yo tengo dinero, alcanzo, no alcanzo, sea justo, no justo, le doy, no le doy. ¿Sí o no? Es lo primero que pensamos. Pero si damos sin pensar, no tengo, pues yo se los doy, como dice el Señor, hoy, mañana ya Dios dirá. Entonces yo hoy dispongo mi corazón, doy el dinero, ya sea lo de la batería, o sea, al hombre fuerte que está ya pidiendo limosna, también le doy sus 20 pesos, sus 10 pesos, sus 5 pesos, pero ya me humillé delante de la presencia de Dios, ya el principio de la propiedad ya no me está ganando. ¿Por qué? Porque ahora sé que todo lo que tengo es para bendecir a los demás. ¿Sí me sigue? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, quiere decir agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces aquí el apóstol Pablo no está pidiendo una honra para él, está pidiendo una honra para Dios. ¿Sí? Y que no se está corriendo en vano en esta vida, que no estamos predicando en vano. Cuando habla de que está corriendo, de que no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado, está hablando de eso, porque él anduvo predicando en todo Ciprés, no me acuerdo qué más ciudades, después les doy todo el dato completo, pero él anduvo predicando a los gentiles, ya no tanto a los judíos, sino a los gentiles. Los gentiles somos
Salud, mija. Pues los gentiles somos todos los que no somos parte del pueblo de Dios, que ahora somos por adopción. Amén. Entonces, él también se despojó de esta parte de la propiedad. ¿Por qué? Porque él está trabajando para Cristo. Yo no sé si ustedes les han dicho, pero a mí por lo pronto ya me lo han dicho varias veces. Bueno, ¿y tú qué ganas ahí? ¿Verdad? ¿Y tú qué ganas ahí? Le digo, no, pues no gano nada, pero mira, he perdido la ira, he perdido el temor, he perdido la maledicencia, he perdido esto, lo otro, he perdido muchas cosas que me estorban. ¿Saben cuál es el problema del ser humano? El principal problema del ser humano, ahorita que estamos hablando de la propiedad, que es ceder derechos, ya no es tanto ser, sino poseer. Mientras más tengo, más valgo. En vez de que digan la persona, mientras mejor me porto, más valgo, muchas personas dicen, pero si traigo el mejor carro, si tengo la mejor casa, si tengo el mejor estéreo, si tengo el mejor celular, si tengo el mejor sonido, todo se trata de ¿qué? De tener y no de ser. No sé si se han fijado en eso. Y nos ha ganado, pero gracias a Dios nosotros ahora estamos tratando de ser, ya no de poseer. Por eso aquí el sentido de la propiedad, que es el derecho, a nosotros nos va a ayudar mucho. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo y seguir recibiendo las mayores bendiciones de parte de Dios. Todos los que ceden derechos, en el sentido de la propiedad, reciben más. Mire, por ejemplo, al inicio de mi caminar en Cristo, cuando teníamos el puente blanco, nos lo abrieron y me robaron el estéreo, me robaron la mochila que dejé ahí, porque como iba a las carreras la dejé ahí, llevaba las tarjetas, y me quisieron robar las bocinas, pero esas ya no pudieron, porque como entró una de las hermanitas a avisarnos que estaban robando el carro, entonces estos huyeron, pero se llevaron el autoestéreo. Entonces me dice un hermano, no te preocupes, el Señor te va a dar más. Digo, no, eso yo lo sé. Y el pastor me dice, vamos a buscarlo. Digo, no, pastor, ya dijimos. No, pero vamos. Bueno, ya para someterme a mi autoridad, fui y lo seguí varias cuadras. Pero lógico, ya no nos encontramos. Entonces cuando me dice este hermano, no, hombre, el Señor te va a dar más, te va a dar hasta 3, 4. Miren, me han llovido un montón de estéreos, de autoestéreos, de modulares, bocinas y todo ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque yo no me enojé cuando me lo robaron. Ni maldije, ni hice nada. Simple y sencillamente le di gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos habían robado eso. Y ahora acuérdense, el ladrón, fíjense bien, el ladrón, si es agarrado, tiene que pagar 7 veces lo que se robó. ¿Sí? Entonces, si el ladrón lo va a pagar, ¿a quién creen que se lo van a pagar? A los que nos robaron. Dios siempre va a tener algo bueno para cada uno de nosotros, de una o de otra manera. Por eso debemos de tener mucho cuidado de no ser tan materialistas. Y aparte de no ser tan materialistas, de no tener mucho ego. El egocentrismo, nos termina y nos acaba. No nos va a ayudar en la obra de Dios, sino al contrario, nos va a hacer arrogantes y no vamos a poder aceptar los consejos de parte de Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces ya sabemos lo que es ceder derechos, ¿sí? Como Cristo, que se quitó su poder de Dios y vino y se hizo hombre y luego todavía murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ven? Ok. Ahora vamos a ver lo que es la libertad, que nos va a hablar de lo que es la pureza moral. Vamos a leer Romanos 6. Esto ya los habíamos visto una vez. Romanos 6 y 8. ¿Se acuerdan que los habíamos leído? Pero vamos a leer hoy el 6. ¿6, 8? Pureza moral. Capítulo 6. Y el 8 también lo vamos a leer. Pero ahorita es el capítulo 6.
Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca de la libertad, que entre paréntesis es tener pureza moral. Y aquí nos va a hablar la palabra de Dios acerca de ya no estar pecando tan seguido, ¿sí? De librarnos de nuestro pecado, de aquel pecado que nos llevó a dominar en alguna vez y que si quiere volver a dominarnos, por luchar contra él. ¿Por qué? Porque la batalla es diaria. Dice aquí en el 6.1 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Porque esto nos da a nosotros pureza moral. ¿Sí? Si la paga del pecado es muerte y nos habla acerca de la libertad para tener pureza moral, entonces, ¿qué significa todo esto que leímos? ¿Qué les habla Dios? Pues lo que dice ahorita, ¿no? Que nos hemos despojado de, bueno, que conforme vamos obedeciendo la palabra de Dios, nos despojamos de lo malo y nos vamos limpiando de todo eso que no es correcto. Así es, bienvenida, pásale, Zaira. Adelante, bienvenida. Entonces nos vamos despojando, ok. ¿Y para qué nos despojaremos del pecado?
¿En qué nos beneficia? ¿Vale? Para tener libertad, ¿ok? Para no ser esclavos de todas las cosas, como aquí lo dice En el 16, a ver qué dice el 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces ahí nos perdemos, nos quitamos ¿de qué? De la esclavitud. Por ejemplo, ¿de qué podemos ser esclavos? Porque pues yo hasta donde sé, la esclavitud ya se abolió. De las deudas, ¿verdad? Esa sería una. ¿De qué más podremos ser esclavos? De la bebida. ¿De la qué? De la bebida. De la bebida, del trabajo. del trabajo también. ¿Qué más? De muchos vicios. Pero hay que reconocerlo, pero hay que enumerarlo. ¿Saben por qué? Porque luego no vamos a tener idea de qué es lo que nos puede esclavizar. Por ejemplo, dice Uri, las deudas. ¿Por qué vienen las deudas? Porque tenemos una esclavitud adorando ¿a quién? Al dinero o a las cosas materiales, que es lo que estábamos viendo. ¿Para qué? Para que tengamos que ceder derechos, que todo va a llegar en su momento y tener contentamiento con lo que tenemos hasta hoy. ¿Sí? Porque ¿para qué no nos endeudamos? Para tener algo que todavía no podemos comprar. ¿Se le podría llamar lujo? Porque es algo que no podemos tener todavía. No es lujo. No. El lujo es cuando ya lo posees. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si es algo que no puedes comprar, es una esclavitud porque estás siendo adorador del dinero y adorador de las cosas materiales, ya no tanto de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de tener contentamiento con lo que tenemos hasta hoy. Fíjense bien. Él nos está diciendo, para que entendamos bien esto y que los cristianos no nos tachen de conformistas. Él dice que debemos de tener contentamiento, o sea, de ser felices con lo que tenemos hasta hoy, pero nunca nos está diciendo que debemos de quedarnos como hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos dice que debemos de tener contentamiento con lo que tenemos hasta hoy, Él nos da la posibilidad de ¿qué? De tener más cosas en un futuro. Por eso el cristiano jamás va a ser un conformista, ni un mediocre, ni un, ¿cómo le llaman también? Hay otra palabra, pero jamás vamos a quedarnos en un estatus de mediocridad o de pobreza, ni de falsa humildad, ¿sí? Porque no es que el cristiano tiene que ser humilde, el cristiano no debe de tener pantallas. Oh, por Dios, ¿por qué no? Somos seres humanos que tenemos derecho también a tener algo que nos agrade siempre y cuando tengamos con qué comprarlo. Si no tenemos con qué comprarlo, ni para qué moverle. Ahí sí Dios nos está diciendo, ahorita no es tu tiempo de que tengas una pantalla, 8K, ¿cómo se llama? ¿Qué más tiene, Nico? 8K, Full HD, 60 pulgadas y todo ese tipo de cosas. 144 hercios. Eso. Entonces, pero Dios sí me dice, pero si ahorita tengo una televisión en blanco y negro de 8 pulgadas o de 14, Dios no me está diciendo que me quede así toda la vida, hermanos y hermanitas. Él me está dando el consejo de que esté contento con lo que tengo hoy, nada más. Porque en un futuro puedo tener más cosas. Si sigo obedeciendo a su palabra, ya me olvido de la propiedad, o sea que le cedo mis derechos, sufro juntamente con él, soy responsable para tener una limpia conciencia, acepto la autoridad de Cristo y acepto mi diseño. Porque luego muchas veces también dentro del diseño está nuestra nacionalidad. Entonces, si aceptamos todo esto, Dios nos va a bendecir más adelante. Amén. Siempre y cuando también usemos las cosas para nuestra bendición. Porque luego las usamos para nuestra esclavitud. ¿Sí?
Porque luego estamos viendo cosas que no convienen, pero también es esclavitud. Ahí es donde habla de las concupiscencias, ¿sí? La vanagloria de qué? De los ojos. Entonces, la esclavitud viene por lo que vemos, la esclavitud viene por lo que deseamos, que todavía no tenemos, pero que lo compramos sin tener con qué. Por eso muchas veces nos recomiendan que ahorremos para comprar lo que necesitamos en vez de pagarlo en pagos. No sé si les han dado ese consejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos, vamos ahorrando, ya cuando lo compramos de contado, pues ya lo tenemos. Mas sin embargo, si no tenemos y vamos y compramos a crédito, va a llegar un día que no tenemos, no vamos a tener para pagar y vamos a quedar mal, o vamos a andar padeciendo por eso que ya compramos a crédito y andarle buscando por otros lados. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Y Dios lo que quiere es que estemos bien cada uno de nosotros, que tengamos esa libertad en la cual Él nos ha puesto para poder disfrutar la libertad en pureza moral. ¿Qué es lo moral? ¿Hasta dónde llega lo moral? A ver, la palabra moral, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde la entendemos? La palabra moral. A ver, búsquenme ahí los que traen internet, significado de la palabra moral. Vamos a seguir, ¿cómo se llama? Meditando la palabra, ¿sí? Porque necesitamos meditarla, necesitamos seguir viendo qué significa cada palabra y cómo nosotros vamos a tener esa libertad para con Cristo y para con los demás. En una comunidad. Fíjense bien, ¿qué es una comunidad? Como por ejemplo nosotros o nuestro hogar, ya somos una comunidad, ¿sí? Ahora, debemos de tener libertad, o sea, pureza moral, ¿para qué? Para poder dirigir un hogar. Tanto el hombre como la mujer en su casa debemos de tener pureza moral para poder dirigir bien nuestro hogar. Por eso Dios nos pide ahora que tengamos esa pureza moral que nos la da Él a través de la libertad. Ahora somos libres. Mire, antes éramos esclavos. Le obedecíamos a ojos cerrados al pecado que teníamos, ¿sí? Pero ahora tenemos en Cristo Jesús la libertad, ¿para qué? Para poder hacer las cosas buenas. Todo cambia según cómo lo vayamos viendo. Unos ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío. Pero aquí, por ejemplo, lo que dice la definición es para que hagamos bien ¿a quién? A la comunidad, a nuestra familia. Y no nada más a nuestra familia en el hogar, sino hasta nuestra familia en Cristo. ¿Cómo le vamos a hacer el bien a nuestra familia? Bueno, pues dándoles esa libertad a través de la palabra, invitándolos a no pecar, a no ser esclavos de las finanzas, ¿verdad? De las malas finanzas. Otra esclavitud, ¿qué puede ser? ¿Cuál dijiste tú, amada mía? El alcohol. El alcohol. Otra esclavitud que hay y que Satanás ha metido muy sigilosamente, el alcohol. Ahora en cada reunión familiar, en todas las familias, en la mayoría, mejor dicho, no en todas, en la mayoría, hay cervezas o vino, ¿sí o no? Y alguno que otro fumador. Y a Dios tampoco le agrada eso, eso también es esclavitud. Y el problema no es si fumas o tomas, el problema es que se llega a ser ya una costumbre, que ahí ya es pecado, ahí eso ya está señoreando en nuestras vidas y nos causa un problema. Ya no estamos enseñando ni estamos dando algo bueno a nuestra familia, le estamos dando algo malo. ¿Sí? Por eso la libertad que nos da a nosotros la pureza moral es para poder hacer bien a todos aquellos que están cerca de nosotros. Amén.
Y dice aquí en el 17 y 18, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿De la justicia de quién? De la justicia de Dios. Ya no de la justicia de los hombres. Aquí es donde cambia todo. La justicia de Dios es una y la justicia de los hombres es otra. En la justicia de los hombres, aunque estén encargados de la justicia, hay corrupción. Y en los hijos de Dios, cuando nos dirigimos y estamos entregados realmente a ser siervos de la justicia, ahí no hay corrupción. Ahí es cuando empezamos a dar las cosas buenas ¿a quién? A nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Amén. Y eso es lo que nos ayuda para tener pureza moral. Mire, vamos a ver lo que dice el capítulo 8. Ahorita que todavía hay un poquito de tiempo, lo leemos para ver un poquito más acerca de lo que habla de la pureza moral sobre la libertad que nos da el Señor. Dice en el 8.1 de Romanos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que tenemos libertad, ¿para qué? Para hacer el bien. Aunque estemos, como dice aquí la palabra, en que estemos derribados, pero más no acabados. Cualquier circunstancia que estemos viviendo, por más difícil que parezca, podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Siempre. Hay algo que debemos de aprender todos. Y es que esta universidad de la vida nos va a repetir la lección muchas veces, hasta que la aprendamos. Ahora va a haber economía 1, economía 2, economía 3, economía 4, 5, hasta que usted se canse y diga ya. Puede haber economía hasta el 100, pero si usted dice ya en la 99 ya entendí, Señor, ya no voy a volver a cometer los mismos errores, en eso usted va a ser libre. ¿En qué? En el área de las finanzas. Pero no se vaya hasta el 99. Mínimo que sean unas 5 lecciones para que aprendamos. ¿Sí me siguen? No, no, eso sí no. Eso sí no. Y igual, si es en las finanzas, puede ser también en cualquier cuestión de esclavitud. Pero tenemos que esforzarnos para poder salir de ahí. ¿Sí? Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque ahora estamos llamados a hacer el bien a nuestra comunidad. ¿Cómo le voy a hacer el bien a mi comunidad si nunca traigo dinero para darles lo que necesitan porque yo ya le pagué al de la mensualidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Si mi hijo quiere un helado, vamos al centro, voy caminando con ellos y se lo digo porque me pasó una vez y ellos querían un helado y yo no traía para comprarles el helado porque ya había pagado la mensualidad. ¿Qué fuerte es eso, hermanitos? Hermanitas. Es algo muy duro el no poder darle a nuestros hijos o cumplirles sus pequeños anhelos, deseos. Es algo pequeño. Ustedes dijeran, cuando le están pidiendo una mansión o le están pidiendo cosas enormes, bueno, pues eso ya le corresponde a cada uno como adulto.
Pero, en la cuestión de nuestros pequeñitos, ¿por qué nos vamos a privar de sus gustos? Porque nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Creo que eso a nadie nos gusta, ¿verdad? Entonces, Dios nos invita a que hagamos el bien. Por eso la libertad que Dios nos da es para que tengamos esa pureza moral, que digamos, bueno, a ver, pues me gusta mucho ese modular, me encanta. A mí me gustan los modulares, pero de los antiguos, con muchos módulos, por eso son modulares, así grandes y sus bocinas grandes. Pero si me cuesta ahorita 100,000 pesos, pues yo no lo voy a poder adquirir. Mejor lo invierto en donde, en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y me olvido del modular. Ya después, si Dios quiere, me dará ese modular, pero si no, pues me tengo que esperar. ¿Por qué? Porque tengo la pureza moral a través de la libertad que Dios me da para poder decidir, para hacer el bien. ¿Sí me siguen? ¿Amén? Entonces, eso es lo que es tener libertad, que nos da la pureza moral para poder escoger bien lo que vamos a hacer. Todos tenemos ese poder de escoger bien para hacer el bien a los demás, no el mal, sino el bien. ¿Amén? ¿Alguna duda hasta aquí acerca de la libertad que Dios nos da? ¿No? Perfecto. Pues yo creo que nos quedamos el día de hoy, ya son 7:26. Vamos a leer nada más Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Luego este está más chiquito, a ver qué aquí nos dice Primera de Pedro. Capítulo 2 y el versículo 24. Es algo muy precioso lo que dice aquí. Dice aquí en Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Por esa herida que le hicieron a Dios nuestro Señor, fuimos sanados. Esta es la libertad que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Dice el 25, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿A quién es el pastor y obispo de nuestras almas? A Cristo nuestro Señor. Y Él nos da la libertad para bien hacer. Así es que ahora cualquier decisión que tomen, la pueden hacer primeramente orando, pidiéndole a Dios que los guíe, que los oriente, y después preguntarnos, ¿voy a hacer bien a mi familia? ¿Voy a hacer bien a mi comunidad? ¿Voy a hacer de bendición o de maldición? ¿Sí? Porque debemos de hacer el bien. Todos los que están cerca de nosotros, así como Cristo, que viendo que ya estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice aquí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Por eso dice que la herida esa que le hicieron a un costado para ver si todavía estaba vivo, es donde nace la iglesia de parte de Dios. Por este versículo. ¿Amén? Ok, entonces aquí le dejamos. Hoy estamos a 7. Y el próximo miércoles, primeramente Dios, seguimos con esto. Todo esto, hermanitos, hermanitas, hay que estarlo meditando, acuérdense. Estamos meditando e injertando la palabra de Dios. Por eso ahora cada vez las prédicas nos están siendo más de bendición. Porque como estamos meditando la palabra, la estamos injertando, estamos teniendo más datos de parte de Dios para nuestra vida. Entonces es cuando Dios nos empieza a dar más crecimiento y empezamos a comprender más la palabra de parte de Dios. Amén.
Y esto se los digo porque luego le sacan temas en otras iglesias, lo voy a decir con todo respeto, le sacan temas de actualidad y todo, pero no les enseñan a escudriñar la palabra. No les enseñan cómo se estudia la palabra para poderle cada domingo que llegue a la iglesia, usted le saque el mayor provecho a las predicaciones. Porque a mí de nada me sirve traerle el tema de actualidad, ay, que el apocalipsis, que ya se está cumpliendo, que las trompetas ya están sonando, y que esto y que el otro, y usted cuándo va a entender la palabra. Usted cuándo va a dejar de tomar, cuándo va a dejar de fumar, cuándo va a dejar de drogarse, cuándo va a dejar de esto, del otro, de aquello, si no estamos escudriñando la palabra de Dios. ¿Sí me siguen? Entonces, que esto nos sea de bendición, que podamos seguir teniendo esta maravillosa enseñanza de parte del Señor. Y cualquier duda, ya saben, estamos a sus órdenes para poder quitarlas a través de la palabra y que podamos seguir siendo edificados en el nombre del Señor. Amén. Ok, pues vamos a orar. Vamos a hacerlo como comúnmente lo hacemos. Ya tenemos un tiempo haciéndolo así. Ustedes ahí en su lugar, todas las peticiones que tengan para presentarlas delante del Señor, allí en su lugar lo pueden hacer. Yo voy a orar en manera general y al terminar, por favor, hermanos, pónganlo en el grupo de oración de la iglesia. ¿Por qué se los pedimos? No tanto por saber, sino para que todos oremos los unos por los otros. Es un principio también espiritual en el cual nos vamos a reforzar para seguir creciendo y para poder seguir saliendo adelante de todas las pruebas que tenemos. ¿Amén? Amén. Ok, entonces yo oro de manera general y ustedes en su lugar pongan sus peticiones delante de ellos. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios, en esta tarde le damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Padre, por enseñarnos cómo meditar, Señor, y cómo injertar, Señor, su palabra a nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le ruego y le suplico, Padre, para que estas palabras, Señor, que estamos escuchando y aprendiendo de usted, Señor, queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que las podamos poner por obra, Señor, en todo tiempo. Que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos hable, nos anticipe, Señor, si vamos a hacer algo mal, y que nos detenga, Señor, para no equivocarnos, Señor, para no errar y para no ofendernos, Señor. Y Padre, que podamos tomar decisiones que hagan bien a nuestra familia, Señor, a nuestra comunidad y a todos aquellos que están cerca de nosotros. Padre, le damos gracias por este tiempo y, Señor, ponemos delante de usted cada una de nuestras necesidades, Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús le rogamos, Señor, para que incline usted su oído, Señor, que nos escuche a cada uno de los que estamos clamando, Señor. Ya sabemos que usted conoce todas nuestras necesidades, Señor. Usted las sabe desde antes de que nosotros las digamos, Señor. Mas, sin embargo, Padre, a usted le agrada que nosotros le pidamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que nos ayude en las finanzas, que nos ayude en la salud, Señor, que nos ayude en las cuestiones familiares, Padre, que nos ayude en las áreas personales, mi Dios, que nos ayude también en las áreas de los vecinos, Señor, en el trabajo, Padre, y en todas las actividades que realizamos, Señor, le rogamos y le suplicamos, Padre, que si hay alguna deuda, Señor, nos ayude, Padre, para poder pagarla, Señor. También le suplicamos, Señor, que nos dé lo necesario cada día y que cada día, Señor, que estamos viviendo, podamos ver su mano poderosa y que el día que llegue el día de cobro, Señor, tengamos lo suficiente para pagar y también para subsistir en ese día, Padre. Señor, también le ruego, Padre, por si hay alguien enfermo, Señor, en los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, que sea usted dando el buen consejo a través de los médicos, Señor, pero principalmente que también oren, Señor, para que su Santo Espíritu, Señor, llegue y toque estos cuerpos, Padre, y usted los empiece a levantar y después los confirme y los fortalezca y los afirme a través de los medicamentos, Señor. Padre, sabemos que somos débiles, que somos criaturas que en cualquier momento podemos enfermar, Señor, mas sin embargo le rogamos y le suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús que nos guarde y nos proteja, Señor, de cualquier enfermedad y principalmente ahorita de esta terrible enfermedad que está resurgiendo con una mutación, Señor. Y Padre, que guarde y proteja a todos nuestros jóvenes, Señor, que son los que todavía no tienen la protección a través de la vacuna. Y gracias por todos los que han sido vacunados y gracias por la protección que nos va a dar. Y Padre, aquellos que estén en cama, por favor, levántelos, bendito Dios. Sabemos que usted es todopoderoso, Señor, y que para usted nada hay imposible.
Y Señor, yo le ruego, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por este doctor, Señor, que está en cama. Usted sabe quién es, Señor. Yo le suplico y le ruego en el nombre de Cristo Jesús que lo levante, Señor, que muestre su poder para que usted se glorifique, Señor, y que nosotros nos podamos gozar al saber, Padre, que usted ya lo levantó de esta cama, Señor. Y Padre, el otro varón también que está en cama, Señor, intubado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le rogamos para que usted lo sane, Señor, lo saque adelante y que usted, bendito Padre, también sea glorificado y que Él, cuando sea sanado por usted, Señor, sepa que usted lo sanó, Padre. Que estuvimos orando por Él y que usted lo levantó de esta enfermedad tan terrible. Padre, también le pedimos, bendito Dios, por nuestro sustento, Señor. Sabemos que hay a veces dificultad, Padre, que a veces no hay que comer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos que nos dé el pan nuestro de cada día y el de hoy. Por favor, dénoslo hoy, Señor. Que no falte nada en nuestras mesas, Señor. Que en cada hogar, Señor, usted nos provea siempre lo necesario y que podamos, bendito Dios, glorificarlo siempre a través de bendecir también los alimentos y de agradecerle, Señor, por cada alimento que usted nos envía hasta nuestra mesa. Padre, también, bendito Señor, le rogamos por aquellas familiares, personas que todavía no le conocen, Señor, que no le aceptan, que no han tomado la decisión de que usted sea su único Señor y Salvador. Padre, le rogamos por la salvación de las almas de nuestros familiares, vecinos, amigos, conocidos, para que ellos puedan rendirse ante sus pies, Señor, y como hoy vimos, que estas rodillas se doblen y declaren que usted es el Señor y que empiecen a ser justos, Padre, como hoy lo vimos, porque usted nos da su justicia para poder seguir siendo justos y para poder tener nosotros esta libertad de hacer lo bueno a todos aquellos que están cerca de nosotros. Padre, yo le doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes y los que no pudieron venir. Yo le pido una bendición especial para cada uno de ellos y, Padre, que nunca, Señor, nunca falte su presencia en la vida de cada uno de ellos y que nunca falte el buen consejo en la vida de cada uno de ellos a través del Espíritu Santo para que puedan tomar buenas decisiones. Nosotros le damos gracias, Señor, le alabamos y le bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, bendito Señor y amén. Estamos aquí, también de los que no han llegado, Padre, y bendito Dios, le pedimos que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, que sea usted a nuestra izquierda, derecha, delante, detrás, protegiéndonos en todo lugar, en todo momento del mal y del maligno. Y Padre, que podamos, bendito Señor, poner por obra también todos los consejos que hoy recibimos, Señor, para poder tener esa libertad, esa pureza moral que nos va a dar la oportunidad de hacer las cosas bien para su gloria y para su honra. Le alabamos y le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Señor y amén.